¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, ay, todavía ni digo, e invitarme a comer ahorita que salgamos? Es que levantaron la mano. Y decir, vale la pena seguir a Cristo. Amén. ¿Y cuántos levantan su mano o suelen decir, pero en pregunta, vale la pena seguir a Cristo? También se preguntan. No, amén. Amén, no, amén. Vale la pena seguir a Cristo. Kathryn Kuhlman fue una reconocida evangelista estadounidense y ella fue muy conocida especialmente por su ministerio de sanidad y milagros. Y a ella la describen como una mujer que no temió pagar el precio de andar en el servicio a Dios. Ella decía, cualquiera puede tener el Espíritu Santo en su vida si está dispuesto a pagar el precio. Nunca se paga el precio solo una vez. Es algo que comienza con un compromiso inicial y un acto de decisión de seguir a Cristo cada día de tu vida. Amén. El pastor Cash Luna recientemente en un foro le preguntaron si ha pagado un precio por seguir a Jesús. A lo que él respondió, yo no lo veo como pagar un precio. Más bien, el precio lo pagaría si decido no seguirlo. Él respondió así. Si esta mañana yo te preguntara a ti, ¿has pagado algún precio por seguir a Jesús? ¿Cuál ha sido ese precio? Yo creo que probablemente responderemos, bueno, pues he tenido que dejar ciertas amistades, he tenido que dejar alguna relación por seguir a Cristo. He renunciado a ciertos hábitos, ciertas costumbres por seguirlo a Él. Tal vez he sacrificado tiempo con mis hijos por venir, por servirlo. Tal vez puedes decir, he tenido que levantarme un domingo y venir y servirlo, aunque me sentía muy cansado o muy cansada. O he tenido que perdonar y soltar a una persona que me hizo demasiado daño. ¿Cuál ha sido ese precio? Tal vez soportar burlas o cuestionamientos acerca de tu fe. ¿Qué precio has pagado? Todo lo que has dejado, todo lo que has renunciado, quiero decirte esta mañana que no se compara con el valor de conocer a Cristo. No se compara. Amén. Dale el aplauso fuerte. Es decir, que la suma de las renuncias o el costo en toda tu vida, ya sea que vivas 50 o 100 años, siempre será inferior al valor de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hablar un poco de Pablo. Pablo, antes de su encuentro con Jesús, si tú has leído sobre él, dice que era un hombre, pues era un hombre de posición, era un hombre educado, era un hombre con reconocimiento, con buena reputación, era un hombre próspero también. Y sobre todo era un hombre muy religioso. ¿Sí? Sí, ya se están acordando quién era Pablo. Se están recordando. Y él se describe a sí mismo de esta manera. Vamos a leer Filipenses 3, 5, 6. Dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida.
soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Un poco soberbio, ¿verdad? Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. ¿Sí? Él conocía intelectualmente muchas cosas acerca de Dios. Sin embargo, Pablo, ustedes pueden ver, no conocía a Cristo. ¿Sí? Muchas cosas las conocía él intelectualmente. Y luego continúa y dice en el versículo 7 y 8, dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Decía, o sea, todos mis méritos, todos mis logros, todos mis esfuerzos, ahora dice, considero que no tiene ningún valor. Todo lo demás, dice, no vale nada. Pero no se está refiriendo a que decía, a que él no se refería a que esas cosas que él era eran malas, sino que ahora había encontrado algo mucho mejor, algo superior, algo que tenía un precio incalculable. Amén. Ya Pablo ya no tenía una religión. Ya Pablo había experimentado una relación con Cristo, una experiencia viva, ¿sí? Una experiencia profunda y personal con Cristo, que lo llevó a decir de esta manera: todo lo que yo tenía, todo lo que había alcanzado, nada se compara ahora con conocerlo a Él, a Cristo Jesús. Y todos sabemos que en su encuentro con Jesús, pues él acepta el llamado, ¿sí? Y el Señor se le aparece ahí. Vamos a leer Hechos 9, 3, 6. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En ese momento de su encuentro con Cristo, Pablo acepta el llamado. ¿Cuándo? Cuando le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Sí. Y Jesús le dice: levántate y ya se te va a decir lo que tienes que hacer. Pero Pablo comienza ahí su ministerio. El Señor lo levanta como un apóstol, como un predicador. Y Pablo tuvo que responder a ese llamado. Pero sabes, también hay otras personas que no aceptan el llamado. ¿Quién de aquí aceptó el llamado? Unos están así. Ese llamado el Señor lo está haciendo hoy. Y quiero hablarles de Agripa. ¿Quién de ustedes conoce a Agripa? ¿O ha leído sobre Agripa? Te voy a explicar más o menos el contexto. Dice la palabra
que ya habían pasado muchos años después de que Pablo había tenido su encuentro con Cristo. Y Pablo predicó, levantó muchas iglesias, formó líderes, formó discípulos, pasó por muchas tribulaciones, por naufragios, porque más lo apedrearon, y al final pues lo persiguieron y él está preso. Pablo está en la cárcel. Entonces está en la cárcel y está frente al gobernador romano llamado Festo y frente al rey Agripa. Y ahí está, y estos dos hombres esperan su defensa, esperan escucharlo, porque no encontraban un delito alguno sobre él. Los judíos fueron los que lo estaban condenando, pero no encontraban un delito. Entonces él está ahí en esa audiencia en frente del gobernador y en frente de Agripa, y Pablo empieza a predicarles, y Pablo empieza a decirles: pues yo antes era esto, perseguidor de la iglesia, pero luego tuve mi encuentro con Jesús. Y él empieza a decirle el encuentro que tuvo con Jesús, el llamado que Jesús le hizo. Les empieza a platicar el ministerio que él emprendió. Y en un momento mira fijamente a Agripa. Vamos a leer Hechos 26. Diciendo él estas cosas, Hechos 26 dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Porque él le empezó a predicar. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo, emocionado. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Sí, Pablo esperaba que Agripa respondiera al llamado. El rey Agripa era judío y había escuchado todo lo que había sucedido con Jesús. Conocía a los profetas. Y en un momento Pablo lo mira y le dice: ¿crees, rey Agripa? ¿Crees a los profetas? Como diciendo: ¿crees este mensaje que yo te estoy dando? Pero Agripa le contesta algo muy triste. Le dice: por poco me convences, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Agripa no aceptó el llamado. El rey prefirió su corona, prefirió su estilo de vida. Y hoy podría ser por poco me convence, pastor. Por poco me convencí a mi líder. Por poco me animo a servir. Por poco doy el paso de fe. Por poco voy al encuentro. Y a veces tenemos ese corazón que dice por poco. Un corazón indeciso. ¿Sí? Un corazón que no da el sí. Un corazón que no quiere, que duda de aceptar el llamado que el Señor te está haciendo. Si hoy tu corazón está luchando con eso, con la indecisión, hoy el Señor te está diciendo que vale la pena. Vale la pena entregar tu vida a Él. Vale la pena entregar tu familia. Vale la pena entregar tus hijos. Vale la pena darle toda la confianza a Él.
vale la pena seguir a Jesús. Amén. Y hubo otros también que cuando Jesús les empezó a pedir ciertas cosas, les pareció mucho el costo y se volvieron atrás. Juan 6, 47, 56 habla de unos discípulos. Fíjense, eran discípulos, no eran seguidores, no era la multitud, eran discípulos. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Era una enseñanza difícil. Sí, era una enseñanza desafiante. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y luego dice el versículo 60, Juan 6:60: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Les pareció demasiado lo que Jesús les estaba pidiendo. Algunos pues lo entendieron literalmente, ¿verdad? Pues ¿cómo? Pues es inaceptable, ¿verdad? Pero Jesús les estaba diciendo que de creer en Él, de entregarse plenamente a Él, de entregar su vida a Él, de depender de Él. Jesús estaba refiriendo a eso. Pero para ellos la enseñanza se volvió un poco incómoda. Yo le decía al pastor: ¿por qué a mí Dios no me da mensajes así como bonitos? Así como para animarlos, porque esos son los que más gustan, ¿verdad? ¿O no? Ay, todos callados. Que nos animen, que nos levanten la fe, y es padre. Pero a mí el Señor siempre me pone unos así, porque vale la pena seguirlo, porque vale la pena entregarle todo, porque Él quiere decisiones, no emociones. Él quiere decisiones. Amén. Él quiere decisiones. ¿Y qué sucede? Estos discípulos se regresan, se van a su vida normal. Pero aquí lo bonito dice: Jesús no corrió detrás de ellos. Jesús nunca retuvo a nadie. Jesús no les dijo: espérenme, déjenme explicárselos un poquito más bonito para que no se vayan a ofender, ¿verdad? Déjenme explicárselos de otra manera para que no se vayan. Jesús no redujo el costo del discipulado, ¿verdad? Jesús quería entrega. Jesús quería el corazón de ellos. Jesús no quería que nada más lo buscaran por alimento, porque muchos lo buscaban por alimento, por sanidad. Jesús quería que lo siguieran por convicción, con entrega. Es necesario que nosotros lo sigamos, que nos entreguemos a Él. ¿Por quién es Él? Sí, nos sana, nos restaura, nos bendice, pero no lo busques únicamente por las bendiciones. Búscalo por quién es Él. Amén. Y luego, ya que estos hombres se van, yo me imagino que volteó así
¿A quién? ¿A quién volteó a ver Jesús? A los discípulos de él, a los 12. ¿Ustedes también se quieren ir? Yo me puse a pensar, yo me hubiera puesto temblando. Después de esta enseñanza de él. Y Pedro salvando a todos. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6:68 le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Amén. Aquí aplaudan a Pedro, ahora sí. Porque ese Pedro, yo me imagino que los salvó a todos, ¿no? Ya saben, Pedro era bien aventado y a veces pues la regaba. Pero yo me imagino que ahí hasta le aplaudieron Juan y los demás, ¿verdad? ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nada se compara a ti. Vale la pena seguirte, Jesús, le dijeron sus discípulos. Para los que a veces nos afanamos mucho con las cosas de este mundo, también traigo a Salomón. No al pastor Salomón, al rey Salomón. Y él también nos da una enseñanza preciosa. El rey Salomón tuvo prácticamente todo lo que hoy el ser humano considera éxito. Todo: riqueza, gloria, ¿qué más? Sabiduría, placer, poder. Tuvo todo. Sin embargo, en su libro de Eclesiastés, él escribió Eclesiastés. Él da ahí las lecciones de vida poderosas, de sabiduría. ¿Y sabes cómo vemos ahí a Salomón? Deprimido, frustrado. Y era un rey que se nota que no era feliz. Lo tuvo todo, pero no fue suficiente. Y él en repetidas ocasiones habla: todo es vanidad, vanidad de vanidades. Todo lo que hay debajo del sol es aflicción de espíritu. Fíjense, el rey sabio. Y él concluye al final de Eclesiastés, léanlo. Dice el fin de todo el discurso. ¿Cómo concluye él su predicación? Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Concluye él diciendo que la verdadera satisfacción y propósito se encuentran en Dios, se encuentran en Él. Tuvo todo y no encontró satisfacción. Y él aconseja: ese es el fin de todo. Es como si dijera el resumen de todos los consejos sabios que yo les estoy dando. Es: teme a Dios. Teme a Dios, nos dirige a Dios, a buscarle a Él. Él es nuestra satisfacción. Él es el verdadero valor, Cristo. Amén. Podemos tener muchas cosas y no está mal que te compres tus cosas
que viajes, que trabajes, pero que no hagas de eso tu prioridad. Amén. La prioridad siempre es Cristo. Amén. Gracias, Jesús. Y por último, quiero hablarles de Juan. Juan, el discípulo amado. Juan era un pescador. Jesús lo llamó de joven y él dejó las redes para seguirlo. Juan fue un íntimo de Jesús. Ustedes pueden leer los evangelios. Se acostó aquí sobre el pecho de Jesús. Él mismo se autonombró el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, él mismo, porque el discípulo amado nada más viene en Juan, en el evangelio de Juan, y lo escribió él. Él mismo tuvo esa comprensión que Jesús lo amaba. Juan caminó con él, escuchó todas sus enseñanzas, vio sus milagros. Juan estuvo en la transfiguración, ¿recuerdan? Estuvo en la transfiguración, estuvo en la última cena. Juan estuvo en la cruz, al pie de la cruz. Cuando todos los demás se fueron, el único que quedó al pie de la cruz fue Juan, viendo a su maestro morir, ensangrentado, sufriendo. Era un íntimo de Jesús. Es más, ¿a quién le encargó la mamá? A Juan. Le encargó la mamá. Entonces, después de la resurrección, ya Jesús muere y él después resucita, recuerdan, y se les aparece. Juan continuó predicando y continuó sirviendo. ¿Sí? Él no paró, él siguió predicando a Cristo. Continuó sirviendo a la gente, a la iglesia, ahí en esa ciudad. Y lo hizo durante décadas. Y ya anciano, él es exiliado a la isla de Patmos. ¿Sí? Lo exilian, lo llevan preso y bueno, ahí lo exilian en Patmos, y a causa de Jesús, ¿verdad? A causa del evangelio. Entonces ya en Patmos, Juan nunca se imaginó, nunca de los nunca, yo creo, se imaginó volver a ver a Jesús. Y fue impresionante volverlo a ver. Dice Apocalipsis, y describe a Jesús que sus ojos eran como llama de fuego, que su voz como el estruendo de muchas aguas, que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quién no? Yo dije, ¿quién no hubiese caído así delante de Jesús? Ya no era el Jesús débil, ya no era el Jesús humano, ya no era el Jesús cansado, ya no era el Jesús sufriente. Ahora era el Jesús en su gloria, era el verdadero Jesús. No sé si me estoy explicando. Era quien realmente era Jesús, el Hijo de Dios. Lo estaba viendo ahí nuevamente después de años. Ya no era el mismo, lleno de gloria, lleno de majestad. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1, 5, 6 dice: el testigo fiel
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Era Jesús. Y yo creo que Pablo dijo: todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena. La humillación, el sufrimiento, el sacrificio, el dolor. Dijo Juan enfrente de él: valió la pena quedarme cuando otros se fueron. Yo creo que Jesús a él lo recompensó de esta manera, o no sé cómo era el corazón de Juan, pero él se quedó en la cruz hasta el final. Y Jesús le dio toda la revelación en Apocalipsis. Vale la pena quedarte, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena esperar, vale la pena entregarle tu matrimonio, vale la pena entregarle a esa persona, vale la pena aquello que te está quitando el sueño, vale la pena entregárselo a Dios, vale la pena entregar el control de tu vida, vale la pena servirle, vale la pena servirle. Juan dijo: vale la pena serle fiel, o valió la pena haber sido fiel a Él. Amén. Yo creo que día con día se paga un precio de seguir a Cristo, pero mayor es el valor de tenerlo a Él, de conocerlo a Él. No te enfoques en las cosas que no tienes, enfócate en Cristo. Sírvele, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Si te ha estado costando seguir, si te ha estado costando venir, si te ha estado costando ir a tu célula, si te ha estado costando servir en los encuentros, hoy el Señor te quiere recordar que sí vale la pena, que vale la pena entregarlo todo, todo a Jesús. Amén. Ponte de pie, yo quiero orar por ti. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque aunque hoy no te vemos, Señor, un día te veremos. Un día lo vas a ver tal como es Él. Te mirará a los ojos, te dirá: buen siervo, fiel. Y dirás en tu corazón: valió la pena, valió la pena. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido por este pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo hoy nos llene, Señor. Que si hay alguno aquí, Señor, que ha querido desistir, que está dudando, Señor, en darte todo, yo te pido que lo llenes de tu presencia. Señor, que no haya más indecisión en ellos, en hombres, en mujeres, en jóvenes. Echamos fuera esa indecisión de sus vidas. Toda confusión la echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tu Espíritu Santo desciende sobre ellos. Llénalos, Señor. Que tu Espíritu Santo les fortalezca sus rodillas, que sean afirmados en ti. Que los líderes, Señor, cobren fuerzas, Padre,
para seguir en este llamado que tú les has hecho, Padre. Y que cada corazón, cada mujer pueda decir esta mañana, Señor, vale la pena seguirte, Señor. Vale la pena porque mayor es el valor de conocer a tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Señor, gracias te doy, porque tú eres bueno y porque tú eres el que sostienes tu obra y sostienes a cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias, mi Rey. No te detengas, no te detengas. Creemos, Señor, que aquí están tus hijos llamados, ungidos, que aquí hay predicadores, que aquí hay profetas, que aquí hay apóstoles, que aquí tus dones fluyen, Señor, que aquí hay sanidad, que aquí hay restauración, que aquí hay hombres y mujeres valientes, Señor, que te dicen, sí, Señor, aquí está mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso a Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias.